La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror. Fragmento. Un descenso al maelstrom. La crisis de los refugiados ofrece una oportunidad única para que Europa se redefina a sí misma, para que se distinga de los dos polos que se le oponen, el neoliberalismo anglosajón y el capitalismo autoritario con, entre comillas, valores asiáticos. Aquellos que se lamentan del actual declive de la Unión Europea parecen idealizar su pasado, pero esa Unión Europea, entre comillas, democrática, cuya pérdida lamentan, nunca ha existido. Las políticas recientes de la Unión Europea no son más que un intento desesperado de conseguir que Europa encaje en el nuevo capitalismo global. La crítica habitual que lleva a cabo la izquierda liberal de la Unión Europea, que consiste en decir que básicamente no tiene nada de malo, tan solo cierto, entre comillas, déficit democrático, delata la misma candidez de los críticos de los países excomunistas que, en el fondo, los apoyaban, quejándose tan solo de la falta de democracia. En ambos casos, de todos modos, estos críticos benévolos no se dan cuenta de que el, entre comillas, déficit democrático es una parte necesaria de la estructura global. Pero aquí soy aún más escéptico y pesimista. Cuando hace poco respondí a las preguntas de los lectores del Süddeutsche Zeitung acerca de la crisis de los refugiados, el asunto que llamaba más la atención se refería precisamente a la democracia, pero con un sesgo populista derechista, cuando Angela Merkel hizo su famoso llamamiento público en que invitó a centenares de miles de refugiados a entrar en Alemania. ¿Cuál era su legitimación democrática? ¿Qué le daba derecho a introducir un cambio radical en la vida de Alemania sin una consulta democrática? Naturalmente, no pretendo apoyar a los populistas anti-inmigración, sino señalar con claridad los límites de la legitimación democrática. Lo mismo se puede decir de aquellos que defienden una apertura radical de las fronteras. Son conscientes de que, puesto que nuestras democracias son naciones-estado, su exigencia equivale a la suspensión de la democracia. ¿Se debería permitir que una transformación tan enorme y fundamental afecte a un país sin consultar por vía democrática a la población? Abre paréntesis, la respuesta podría ser naturalmente que a los refugiados también se les debería conceder el derecho de voto, pero está claro que esto no es suficiente, pues una medida así solo se puede tomar una vez que los refugiados se han integrado en el sistema político de un país. Cierra paréntesis. Un problema parecido surge con los llamamientos a la transparencia en las decisiones de la Unión Europea. Lo que temo, por ejemplo, es que, puesto que en muchos países una mayoría de la opinión pública no deseaba acudir en ayuda de Grecia, si las negociaciones con la Unión Europea se hubieran hecho públicas, los representantes de los países habrían defendido medidas aún más duras contra Grecia. En este caso nos encontramos con un viejo problema. ¿Qué ocurre con la democracia cuando la mayoría se siente inclinada a votar por, pongamos, leyes racistas y sexistas? No me da miedo extraer la conclusión de que las políticas emancipadoras no deberían verse limitadas a priori por procedimientos formales y democráticos de legitimación. No, muy a menudo la gente no sabe lo que quiere o no quiere lo que sabe o simplemente quiere algo que está mal. Aquí no es posible ningún atajo. ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Europa sigue atrapada en medio de una gran pinza, uno de cuyos extremos es Estados Unidos y el otro China. Estados Unidos y China, vistos desde un punto de vista metafísico, son lo mismo. El mismo desatado frenesí de tecnología desencadenada y de organización desarraigada del hombre medio. Cuando el último rincón del globo ha sido conquistado técnicamente y se puede explotar desde el punto de vista económico, cuando cualquier incidente que escojamos, en cualquier lugar que escojamos y en cualquier momento que escojamos, nos es accesible todo lo deprisa que deseemos, cuando a través de la, entre comillas, cobertura en directo, televisiva, podemos, entre comillas, experimentar de manera simultánea una batalla en el desierto iraquí y una representación de ópera en Pekín, cuando en una red digital global el tiempo no es más que velocidad, instantaneidad y simultaneidad, cuando el ganador de un reality show se considera un gran hombre del pueblo, entonces sí asoma como un espectro sobre todo este alboroto la pregunta de ¿para qué? ¿A dónde vamos? Y luego ¿qué?
Todo aquel que esté familiarizado con Heidegger reconocerá fácilmente en este párrafo una paráfrasis irónica de su diagnóstico acerca de la Europa de mediados de los años 30. En Einführung in die Metaphysik, entre nosotros los europeos, se da en efecto una necesidad de lo que Heidegger denominaba Auseinandersetzung, confrontación interpretativa con los demás, así como con el propio pasado de Europa en todo su alcance, desde sus raíces grecorromanas y judeocristianas hasta la idea del estado de bienestar recientemente fenecida. Hoy en día, Europa está escindida entre el así llamado modelo anglosajón, aceptar la, entre comillas, modernización, un eufemismo para lo que no es sino adaptarse a las reglas del nuevo orden global, y el modelo franco-germano, salvar todo lo que sea posible del estado del bienestar de la, entre comillas, vieja Europa. Aunque opuestas, estas dos opciones son las dos caras de la misma moneda, y nuestro camino no ha de ser regresar a cualquier forma idealizada del pasado, pues se trata de modelos claramente agotados, ni convencer a los europeos de que, si hemos de sobrevivir como potencia mundial, deberíamos adaptarnos lo más rápidamente posible a las tendencias recientes de la globalización, algo que por otra parte Europa ya está haciendo. Y tampoco hemos de caer en la que posiblemente sea la peor opción, la búsqueda de una, entre comillas, síntesis creativa entre las tradiciones europeas y la globalización, con el objetivo de llegar a algo que me siento tentado a denominar, entre comillas, globalización con rostro europeo. Toda crisis es en sí misma la invitación a un nuevo comienzo. Todo fracaso de las medidas estratégicas y pragmáticas a corto plazo, de reorganización financiera de la Unión, etc., es una bendición encubierta, una oportunidad para reconsiderar los mismísimos cimientos. Lo que necesitamos es una recuperación mediante la repetición, Wiederholung, mediante una confrontación crítica con toda la tradición europea. Uno debería repetir la pregunta: ¿qué es Europa? O mejor dicho, ¿qué significa para nosotros ser europeos? Y así formular un nuevo comienzo. La tarea es difícil. Nos obliga a asumir el gran riesgo de adentrarnos en lo desconocido. Sin embargo, la única alternativa es una lenta decadencia en la que participan de manera entusiasta los administradores de la Unión Europea. A veces las caras se convierten en símbolos, no en símbolos de la poderosa individualidad de sus portadores, sino de las fuerzas anónimas que hay detrás de ellas. ¿Acaso la estúpida sonrisa de Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, no se convirtió en el símbolo de la brutal presión de la Unión Europea sobre Grecia? Hace poco, el Acuerdo de Comercio Internacional ATCI, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, adquirió un nuevo símbolo, la fría reacción de la comisaria de Comercio Cecilia Malmström, que, cuando un periodista le preguntó cómo iba a seguir defendiendo la ATCI en vista de la enorme oposición de la opinión pública, respondió con toda desfachatez: «Mi mandato no procede del pueblo europeo». En un insuperable acto de ironía, su apellido es una variación de Malmström. El panorama general del impacto social de la ATCI es bastante claro. Representa ni más ni menos que un ataque salvaje contra la democracia. Donde esto resulta más evidente es en el así llamado arbitraje de diferencias inversor-Estado, ADIS, que permite a las empresas demandar a los gobiernos si las políticas de estos les causan una pérdida de beneficios. De manera clara y simple, esto significa que las corporaciones transnacionales que nadie ha elegido pueden dictar las políticas de los gobiernos democráticamente electos. Los ADIS ya están en vigor en algunos acuerdos de comercio bilaterales, de manera que podemos ver cómo funcionan. En la actualidad, la compañía energética sueca Vattenfall tiene presentada una demanda contra el gobierno alemán por miles de millones de dólares a causa de la decisión de este de ir retirando paulatinamente las centrales nucleares a raíz del desastre de Fukushima. Una política de salud pública aprobada por un gobierno democráticamente electo se ve amenazada por un gigante de la energía debido a una posible pérdida de beneficios. Pero olvidemos un momento esta imagen global
Y centrémonos en una pregunta más específica. ¿Qué significará la ATCI para la producción cultural europea? En el relato de Edgar Allan Poe de 1841, Un descenso al Maelstrom, el narrador relata cómo durante un naufragio evitó ser engullido por un remolino gigantesco. Recuerda el fenómeno con toda viveza, cómo cuanto más grandes eran los cuerpos engullidos, más rápidamente descendían, y que los que más deprisa desaparecían eran los objetos esféricos. Al verlo, el narrador abandonó el barco y se agarró a un tonel cilíndrico hasta que lo salvaron varias horas más tarde. Aquellos que proponen la así llamada excepción cultural, ¿acaso no conciben algo semejante? Mientras nuestras grandes empresas económicas se ven engullidas por el vórtice del mercado global, quizá podamos salvar productos culturales marginales light. ¿Cómo? Eximiéndolos de las reglas del mercado libre, permitiendo que los estados apoyen su producción artística con subsidios estatales, rebajas de impuestos, etc., aun cuando esto signifique una, entre comillas, competencia injusta con otros países. Francia, por ejemplo, insiste en que ese es el único camino para que su cine nacional sobreviva a la invasión de los éxitos de taquilla de Hollywood. ¿Puede funcionar esta excepción? Aunque tales medidas pueden jugar un papel positivo limitado, yo veo dos problemas. En primer lugar, en el capitalismo global de hoy, la cultura ya no es solo una excepción, una especie de frágil superestructura que se levanta por encima de la infraestructura económica entre comillas real, sino que cada vez más es un ingrediente central de nuestra economía entre comillas real dominante. Hace más de una década, Jeremy Rifkin designó esta nueva fase de nuestra economía como, entre comillas, capitalismo cultural. El rasgo definitorio del capitalismo, entre comillas, posmoderno, es la cosificación directa de la propia experiencia. Compramos cada vez menos productos, objetos materiales, y cada vez más experiencias. Experiencias de sexo, comida, comunicación y consumo cultural. Y con ello participamos de un estilo de vida, o como lo expresa sucintamente Mark Slocum, nos convertimos en consumidores de nuestras propias vidas. Ya no compramos objetos, sino que en última instancia compramos el tiempo de nuestra propia vida. Así, la idea de Michel Foucault de convertir el propio yo en una obra de arte obtiene una confirmación inesperada. Compro mi forma física visitando gimnasios, compro mi iluminación espiritual apuntándome a cursos de meditación trascendental. Compro la satisfactoria experiencia de mi compromiso ecológico adquiriendo solo fruta orgánica, etc. El segundo problema es el siguiente. Aun cuando Europa consiga imponer las, entre comillas, excepciones culturales al ATCI, ¿qué tipo de Europa sobrevivirá al imperio de este acuerdo? La cuestión no es, por tanto, si la cultura europea sobrevivirá a la TCI, sino qué efecto tendrá este acuerdo sobre nuestra economía. ¿Se convertirá Europa lentamente en lo que la antigua Grecia fue para la Roma imperial? El destino preferido de los turistas chinos y estadounidenses, un destino para el turismo cultural nostálgico, sin ninguna relevancia en el mundo.